Hoy en El Frasco. Escándalo internacional por el homenaje a un nazi ucraniano en el Parlamento de Canadá. We have here in the chamber today Ukrainian-Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. Aplaudiendo de pie a un supuesto criminal nazi que participó en el exterminio judío. No solo invitó a un combatiente nazi a asistir al discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Parlamento canadiense, sino que homenajeó públicamente al hombre. Zelensky, todo parece indicar que ha dicho que no conocía quién era, que no sabía que iba a estar, que no conocía la situación. La realidad es que han dejado una imagen bochornosa. Razón por la que Moscú ha acusado a Ottawa de coquetear con el nazismo. Reitero mi profundo pesar por mi error. Luego de traer vergüenza a todo el Parlamento, Anthony Rota renunció ante la Cámara de los Comunes de Canadá. Varias organizaciones de defensa de los judíos demostraron su preocupación por el incidente, asegurando que se blanquean los crímenes cometidos por los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты. Además, a poco para las elecciones en Argentina, hablaremos de lo que allí sucede con nuestra invitada del día. El Frasco, con ustedes, un conductor sin pedestal. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Una semana donde la información en torno a Ucrania no dio tregua. Así, la muy confiable prensa corporativa de Occidente se hizo eco con bombos y platillos de lo siguiente. Ucrania anunció que abatió al comandante de la flota rusa en el Mar Negro durante una operación en Crimea. Bueno, Pero el medio AS de España, que se dedica mayormente al ámbito deportivo, quedó en offside con un desliz bastante premonitorio. Así que, señoras y señores, vamos a tener que ir al VAR. Ucrania confirma la muerte de Víctor Sokolov. ¿Quién es? Bueno, si su muerte estaba confirmada, lo correcto hubiese sido preguntar quién era y no quién es. Pero quizás el redactor ya olía algo raro. Reaparece con vida Víctor Sokolov, el comandante de la flota rusa dado por muerto. ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! No estaba muerto, estaba de parranda. Pero como suele suceder, cuando algo instalado desde la narrativa occidental es desmentido, el mal trago se disimula hablando de misterio, suposiciones o más dudas. El misterio de Víctor Sokolov, el jefe de la flota rusa del Mar Negro que Kiev dice haber matado. Rusia publica un supuesto video en el que aparece Víctor Sokolov con vida. ¿Mató Ucrania realmente a un almirante ruso? Surgen preguntas. El viejo mecanismo es instalar algo falso y cuando sale a la luz el engaño recurrir al ahora dicen, ahora niegan, como cuando se desmintió aquella fake news del jugador iraní que supuestamente iba a ser ejecutado en la horca. Irán niega que Amir Nasser Asadani haya sido condenado a muerte. Bueno, algo parecido sucedió ahora tras el ataque terrorista que sufrió la embajada de Cuba en Washington. Rusia dice, Irán dice, Cuba dice. Cuba dice que su embajada en Estados Unidos fue atacada con bombas incendiarias. Cuba dice que hubo un ataque con cócteles Molotov contra su embajada. Aquí el recurso es titular Cuba dice como si fuera algo que no se puede comprobar, que lo dice Cuba porque se le ocurre. Bueno, fallaron. Momentos en que son lanzados contra la embajada de Cuba en Estados Unidos 2 cócteles Molotov. El terrorista actúa con total despreocupación. Pues bien, como fue contra Cuba, el siguiente paso de los medios dominantes fue ese otro usual recurso. Ponerlo entre comillas. Cuba dice que bombas Molotov lanzadas a embajada en Estados Unidos fueron un ataque terrorista. Cuba denuncia ataque terrorista a embajada en Washington. ¿Se imaginan si hubiera sido en una embajada de Estados Unidos? Bueno, no hace falta irnos tan lejos. En 2019 sucedía esto en Irak. Y vean la diferencia. Los medios no decían Estados Unidos dice, ni ponían nada entre comillas.
Furioso ataque contra Embajada de Estados Unidos en Irak. Nuevo ataque contra Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los cursos online del Frasco. Hoy vamos a aprender qué es una paradoja. Paradoja es una figura retórica que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción. Resulta que días antes del ataque terrorista a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, pasaba esto. Cuba sigue en la lista de países que apoyan al terrorismo, aseguraron desde Estados Unidos. El ataque terrorista que ha recibido la Embajada de Cuba en Estados Unidos es fruto de los constantes discursos de odio lanzados contra Cuba por la extrema derecha de Miami, consentidos y apoyados por las distintas administraciones de Estados Unidos. Y hablando justamente de consentidos por administraciones de Estados Unidos, Zelensky estuvo de visita en Canadá, donde tuvo una dulce bienvenida. El Parlamento de Canadá recibe con aplausos a Zelensky. Zelensky sale con $482 millones de visita a Canadá. Bueno, hasta ahí todo iba bien para la habitual narrativa occidental, pero además de Zelensky, ese día otra persona también fue ovacionada. We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today. ¿Cualquier cosa es válida en Occidente si alguien se peleó contra Rusia? El problema es que de inmediato se le adjuntó un asterisco a ese supuesto luchador por la independencia. Escándalo internacional por el homenaje a un nazi ucraniano en el Parlamento de Canadá. No solo invitó a un combatiente nazi a asistir al discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Parlamento canadiense, sino que homenajeó públicamente al hombre. Escucharon bien, combatiente y hombre, nada de llamarlo criminal. Ahora fíjense hasta qué punto los medios dominantes están alienados por el conflicto que la OTAN tiene contra Rusia, que lo titularon así. El aplauso en Canadá a un ucraniano que luchó con los nazis indigna a Moscú. ¿No es un poco extraño focalizar la atención sobre Rusia por algo que se hizo en el parlamento de un país que apoya a Zelensky? ¿Será que alguien trata de evadirse? I think it's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine. Pero eso de culpar a los rusos o de creer que con la renuncia del presidente del Parlamento de Canadá todo iba a quedar saldado, no funcionó. Trudeau muestra falta de liderazgo y culpa a su portavoz para salvar su propio pellejo político. Trudeau ya no debería estar en la política, porque no se cree nadie que no sabían lo que estaba sucediendo cuando hicieron un homenaje a un veterano nazi. No se lo cree nadie. Y por supuesto que no tardaron en llegar las burlas en las redes sociales. Atención, Trudeau, aclaramos que lo siguiente es sarcasmo. Imagen: Putin firma un decreto para mandar a un nazi al Parlamento de Canadá y avergonzar a Trudeau. Y parece que lo que efectivamente dijo Putin hace unos meses no estaba tan lejos de lo que Occidente está llevando a la práctica. Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты. Ahora, en este afán de demonizar a Rusia como de lugar, el secretario de Estado de los Estados Unidos también quiso hacer su aporte haciendo un conveniente recorte de la historia. Hace 82 años los nazis asesinaron a 34.000 judíos en Babin Yar. Los soviéticos enterraron esta historia que hoy el gobierno de Putin manipula para encubrir los abusos de Rusia en Ucrania. El problema es que en su publicación Blinken se olvidó de un pequeño detalle de esa masacre y un periodista se lo recordó. Los nazis llevaron a cabo la masacre de Babin Yar con la ayuda de los fascistas ucranianos, cuyos seguidores cuentan hoy con el apoyo de la OTAN. El gobierno de Estados Unidos está reescribiendo la historia del Holocausto, presentando a la Unión Soviética, que derrotó al nazismo, como el villano. Y muchos usuarios recordaron que eso de querer tergiversar la historia no es nuevo, con un video de Netanyahu del año 2015 queriendo endilgar los crímenes del nazismo a un palestino. Sí, lo que oyeron. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here.
So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Me encanta este cuento de hadas sobre muftíes y palestinos y cómo casualmente absuelve a los nazis mientras demoniza a los musulmanes. Y la que en su momento puso en su lugar a un Netanyahu con sed de islamofobia fue la entonces canciller alemana Angela Merkel. Merkel, el holocausto es responsabilidad alemana, no de los palestinos. Incluso historiadores dentro y fuera de Palestina ocupada acusaron a Netanyahu no solo de intentar tergiversar la historia. Historiadores y políticos dentro y fuera de Israel condenaron las palabras de Netanyahu. Se dijo que éstas minimizaban el holocausto, el nazismo y trataban de absolver a Hitler de su papel en estos. Además, según el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos, el genocidio nazi comenzó en 1939 y allí la versión de Netanyahu se enfrenta a un grosero problema. El gran muftí al-Husseini finalmente conoció a Hitler a finales de 1941. O sea que, según Netanyahu, Hitler implementó el supuesto consejo que le dio a alguien en 1941, pero más de 2 años atrás. Por eso es importante indagar en la historia y no dejarse embaucar por algún oportunista. Incluso antes de que Hitler y al-Husseini se reunieran, ya se había dado la orden para construir el primer campo de exterminio en la Polonia ocupada. Por lo general, en las redes hay usuarios anónimos que pretenden engañar a la gente manipulando datos y apelando a discursos de odio. Pero ¿qué pasa si eso mismo lo hace alguien que oficia de primer ministro? ¿Qué habrá buscado Netanyahu? Es el reflejo de la disonancia cognitiva histórica israelí que justifica así la limpieza étnica y el colonialismo de Palestina. Ahora cambiamos de tema. Se están por llevar las elecciones presidenciales en Argentina y hay mucho en juego en relación a qué política se implementará en el futuro. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. El doctor en filosofía Fernando Buenabad reflexiona: si fuésemos comunidad comunicacional organizada, en 20 días lograríamos fijar. El Estado es de todos y es perfectible. Los derechos no se venden ni se resignan. No se gobierna con odio a los pobres ni se regalan las riquezas naturales. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Yanina Martínez, que es licenciada en Trabajo Social. Yanina, muchas gracias por estar aquí en El Frasco. No, gracias a ustedes por invitarme y tener la posibilidad de compartir lo que hacemos en los barrios. Bueno, Yanina, allí veíamos, ¿no?, lo que se planteaba en este tuit. La primera pregunta es si vos considerás que, de alguna manera, no sé si diría que la batalla comunicacional o cultural está perdida, pero definitivamente no se está ganando. ¿Cuál es tu opinión? Me niego a decir que la perdemos, pero es cierto que está bueno parar la pelota para pensar y pensarnos. Y sí, está claro que si viene siendo perdida, que sea la oportunidad para que sea aprendida y para que nos animemos a crear otras formas de comunicación o de poder apropiarnos. O sea, lo que creo que perdimos en la batalla cultural es que creemos que las producciones o los pensamientos, los sentimientos, los deseos de los barrios o determinados sectores no son noticia. O sea, solo somos noticia cuando salimos en la tele por robos, por los barrios más marginados, salimos siempre para todo negativo. Y en realidad, si hay algo que tenemos que fortalecer es, sin duda, ponernos más creativos y ocuparles los medios, ¿no? Si bien hay políticas públicas que intentan un poco tener canales propios y demás, que justamente no casualmente los atacan, porque justamente trabajan la identidad y el poner en valor nuestra forma de ser como pueblo. Y bueno, a propósito, eso es justamente lo que se ve, que vos hablabas de la estigmatización, sobre todo con la gente vulnerable, ¿no? Sucede esto que los medios muchas veces se aprovechan de esa situación, en todo caso para endilgarles problemas, y se utiliza a la gente vulnerable cuando se trata de denostar el rol del Estado, por ejemplo. ¿Vos lo ves así? Y es lo que más nos enoja, ¿no? Cuando hacemos talleres en los barrios o vamos a las escuelas, a veces de la sala de salud para trabajar estos temas y nos encontramos en el barrio, los mismos pibes que son estigmatizados, por ejemplo, en la tele y que son los que siempre enseguida se los acusa como los pibes chorros, o que en la tele salen esas cuestiones, o se usa a alguien que quizás no está bien de salud mental para reírse públicamente, que nos ha pasado de gente que atendemos en el hospital, que de repente la vemos en la tele y que aprovechan un momento de
de su padecer para ridiculizar. Y la verdad es que la gente, además de que le duele, porque pensamos, sentimos, tenemos corazón y no dan mucho lugar en los medios para contar que los sectores más populares o los más pobres pensamos, sentimos, tenemos sueños. Les molesta que soñemos, además, porque les da miedo que soñemos. Les enoja, nos enoja eso. Y nos hace también cuestionarnos de hasta dónde dejarnos compartir en esos lugares. Y más allá de qué es lo que se ve. En el barrio, de todas maneras, son los medios los que llegan. En la tele, en la cotidianidad de las casas, siguen siendo esos programas o esos conductores todo el tiempo. Es lo que se escucha y es lo que repiten, y de repente en un taller nos encontramos desarmando esos dichos de ellos mismos. A veces les ponemos recortes de diario o ahora memes o pedazos de cosas, de capturas de las redes, y cuando las leen, quizás en un juego las repiten naturalmente, y después cuando pueden tomar distancia y pensar sobre eso, decir, bueno, no, nosotros no somos eso. A propósito de eso, vos sabés que lo que estamos viendo en esta campaña, ¿no? Es gente que concretamente lo que propone es recortar el Estado. Hay uno de los candidatos que directamente, sale por allí con una motosierra, ¿no? Y este discurso, digamos, es como que también permeado, podríamos decir, en estos sectores, y quizás en algunos casos no toman conciencia de que esa motosierra va hacia ellos, ¿no? Sí, y a nuestros cuerpos, literal, así lo plantean, ¿no? Quizás a veces sí es cierto que en los sectores populares estamos muy acostumbrados a sufrir en nuestros cuerpos la pobreza o el maltrato, incluso cuesta mucho a veces dejarnos acompañar, nos cuesta, pero así todo claramente estamos del otro lado de la vida de esos candidatos. Desde salud mental, por ejemplo, desde donde trabajo y desde donde recorro los barrios, tenemos la premisa de que sin derechos humanos no hay salud mental posible. Justamente venimos post-debate y estas cuestiones, el negacionismo, el negar nuestra identidad, el tergiversar la historia, el cuestionar cosas que este pueblo ya definió y puso un límite, estamos totalmente en contra de eso. Realmente creemos que, para nosotros, los derechos humanos, en dictadura son los pibes que la policía mata y las madres que llegan a la salita llorando por sus hijos que salieron a comprar una Coca-Cola y el policía se confundió y esa mamá, estamos en el club con los pibes de velatorio. Realmente creemos que es un problema y es un peligro que haya candidatos que puedan estar diciendo las barbaridades que están diciendo, donde sin Estado no hay posibilidad de quienes menos tenemos podamos vivir y desarrollarnos y soñar. No podemos sin el Estado. Quizás ellos del otro lado están acostumbrados a que con sus empresas pueden todo. Nosotros sin el Estado no podemos comer, ir a la escuela, y hace poco tiempo en el macrismo no teníamos vacuna, no teníamos Ministerio de Salud, parece que a veces nos olvidamos. Y en los barrios el Estado es cotidiano, si bien no se muestra tanto lo que se hace, ¿no? A veces quizás de este lado pequemos de que hay un montón de cosas que como creemos que son derechos y que por supuesto que se los paga porque invertimos en esos derechos, no nos parece un gasto, se apuesta a esos derechos, realmente creemos que hace la diferencia. Cuando nosotros vamos a los jardines de la Villa San Petersburgo, Puerta de Hierro, nosotros trabajamos creyendo que cualquiera de esos niños o niñas de ahí podría haber un presidente, una presidenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no educarlos como si eso fuera posible? ¿Por qué no hacerles creer? Jugamos a que son profesionales de la salud. Y al principio no se imaginan siendo el doctor de la sala. ¿Por qué no? Y eso lo hacemos desde el Estado. Nosotros realmente que creemos que el Estado tiene que estar próximo ahí, ¿no? Cerquita, en la trinchera, en la sala, en la escuela, en el club, promoviendo salud integral, una vida digna. Es imprescindible. Yo no concibo una forma de sociedad donde el Estado no esté acompañando y cuidando, sobre todo a quienes menos tenemos. Bueno, Yanina, vos tenés que ver mucho con la fundación de un medio, se podría decir alternativo, comunitario, que tiene que ver con la salud mental. Y vos sabés que hace, pocos días, en Irán se realizó una suerte de convención de activistas y comunicadoras
de todo el mundo. Y allí también, digamos, se plantea este tema de la importancia de los medios alternativos, pero también del rol de la mujer, ¿no? ¿Cuál es tu visión? No, y en principio la revista es la primera revista de salud mental comunitaria, así llamada, de La Matanza. Surge desde el área de salud y por propuesta de un equipo de mujeres que somos trabajadoras de la salud de distintas profesiones o de distintas procedencias. Hay vecinas promotoras del barrio, hay vecinas colaboradoras de programas del Envión que trabajan con jóvenes. Y la verdad es que no creemos que haya sido casual que seamos todas mujeres las que llevamos adelante ese trabajo. Nace Territoria como revista que nosotros decimos que es una mujer, es una herramienta de comunicación comunitaria que anda por los barrios. Ahora se extendió porque anda por todos lados, salen notas de distintos lugares, ya no solo de La Matanza, de gente que se va haciendo eco y quiere participar de esa experiencia que es absolutamente buscando la pluralidad de voces. Nosotros, quienes somos del equipo, con mis compañeras, decimos que somos admiradoras de esa gente anónima que en los barrios labura y además produce conocimiento. Nosotros decimos que además tenemos que hacer un esfuerzo en descolonizarnos culturalmente y darnos valor, o sea, poner valor a lo que hacemos y a lo que pensamos y a lo que trabajamos. Y se terminó convirtiendo como una suerte de archivo histórico informal o popular, en principio de La Matanza, pero ahora también de esas otras prácticas, de esas prácticas que nacen desde el Estado, desde lo comunitario, desde un pibe, un funcionario, de ser parte de un proyecto de comunicación además, donde dejar registro, dejar historia, pero además multiplicar esas otras cosas positivas o esperanzadoras que estos medios y estos tiempos no casualmente apuntan, ¿no? Digo, los pueblos deprimidos no vencen, decía Jaureche, no es casual. Entonces, digo, ahí defendiendo lo comunitario, defendiendo la alegría a pesar de todo, y defendiendo y dando lugar a eso. Digo, siempre cierran. Tenemos una sección que se llama Poéticas Periferiantes. Somos muy conurbanas también y ponemos en valor esta cosa de que pensamos desde los márgenes, desde la periferia. Entonces, Poéticas Periferiantes son poemas de los pibes. Y así, crudos, como vienen, donde ellos cuentan lo que es la felicidad para ellos. Y a veces la felicidad es comer una milanesa en la escuela. Yanina, bueno, por último, a lo largo de esta charla has mencionado mucho la palabra comunidad, comunitario. Y hemos visto también que casualmente en estos debates presidenciales y demás se plantea el individualismo como un valor, como algo que hay que defender, como lo que debe prevalecer antes que lo comunitario, ¿no? ¿Por qué crees que, digamos, es importante recalcar o hacer hincapié en el rol del concepto de comunidad para evitar su destrucción, ¿no? A mí se me viene la imagen. Hace muy poquito trabajamos en una salita ahí cerca de Puerta de Hierro y demás que te conté. Festejamos el Día del Niño, es todo el barrio festejando el Día del Niño. Debe ser de las pocas salitas donde la gente lleva cosas, no va a pedir. O sea, cada uno pone un poquito. Y había un cartel en la entrada que decía comunidad organizada igual niños felices. Y vos veías toda la cuadra llena de pibitos jugando a que eran doctores, haciendo vóley, a los pibes escribiendo, a los nenes jugando, a los profesionales disfrazados en el medio de la... Digo, para nosotros es clave, la comunidad organizada además, no es solamente la comunidad. Digo, la comunidad organizada con todo lo que eso explica, desde el derecho a un ambiente entero, ¿no? Y no medio ambiente como nos quieren enseñar los neoliberales. Digo, desde eso que estaba planteado en la comunidad organizada hasta eso, ¿no? De lo comunitario como lugar primero donde los lazos siguen estando fuertes. Si hay algo en lo que todavía creo y es lo que me da esperanza en estos tiempos que todo pinta feo, es ver eso. Yo el poder de lo comunitario, lo veo. O sea, resuelve cosas, consigue sillas de rueda de donde no hay, sale la leche de donde no hay, profesionales que con 2 palitos te enseñan a pensar. Digo, creo fervientemente en la comunidad organizada como ese primer lugar de resistencia y de creación. Yanina, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No, gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que por supuesto está relacionada a lo que hablamos en el programa del día de hoy. Presten atención. No puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Del médico sanitarista argentino Ramón Carrillo.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. ¡Está vivo! ¡Sí, está vivo!